Hola chicos, el día de hoy vamos a trabajar un poco sobre cómo modelar una epidemia. Bueno, me gustaría comentarles que este es un modelo bastante bonito y sencillo que trabajé con dos matemáticos que aprecio mucho, que son Arturo Erdely e Ismael Velázquez, y fue presentado hace ya algunos ayeres en la Semana de Computación y Matemáticas Aplicadas de 2010. Entonces, vamos a empezar. Los modelos matemáticos realmente son herramientas muy útiles para analizar la evolución de distintas enfermedades. En particular, las enfermedades, pues justamente nos interesa saber su comportamiento sin que éstas sucedan o poder predecirlo antes de que lleguen a situaciones bastante catastróficas, ¿sí? Y hay varios tipos de modelos matemáticos para analizar la evolución de las enfermedades, ¿no? En general los podríamos englobar en dos grandes bolsas: los modelos deterministas y los modelos estocásticos. Esto dependiendo de cómo ven a la enfermedad. Los modelos deterministas las ven como un proceso de cierta manera completamente determinado en el cual no influye el azar. Los modelos estocásticos lo ven como un modelo, como un fenómeno más bien, que esencialmente es aleatorio, ¿sí? En general, ambos tipos de modelos tienen su área de aplicación bastante fuerte. Por ejemplo, los modelos deterministas son bastante útiles cuando estamos midiendo en una población muy grande cómo va a ser el comportamiento de la enfermedad. Y esto es porque al ser una población tan grande, el comportamiento promedio de todo el fenómeno, que en principio es aleatorio, se va diluyendo un poquito esa parte aleatoria, y entonces el modelo determinista nos da una excelente información. Por otro lado, si la población no es tan grande, por ejemplo, si quisiéramos ver cuál es la dinámica de una enfermedad en una escuela, ¿sí? En una universidad o en una comunidad no muy grande, entonces los modelos estocásticos son mucho más útiles y nos dan más información al respecto. Entonces, antes de entrar al modelo, hablemos un poquito sobre el modelo binomial, sobre la variable aleatoria binomial. Una variable aleatoria es esencialmente una función que nos ayuda a cuantificar resultados. Entonces, imaginémonos que tenemos este tipo de experimentos. Tenemos m repeticiones de un mismo procedimiento, y estas repeticiones nos pueden dar o éxito o fracaso. Y el resultado de cualquier repetición no influye en las otras. Esto significa que son independientes. Y vamos a decir que la probabilidad de éxito es la misma en cada repetición. Es decir, le vamos a llamar teta a la probabilidad de éxito. Entonces, lo que nos gustaría ver es cuál sería el número de éxitos. Si vamos a hacer una variable aleatoria, así que como mencioné nos ayuda a cuantificar los resultados. Entonces, esta variable aleatoria, que le voy a llamar X, nos va a medir el número de éxitos. Y lo que nos gustaría es, bueno, pues cuál es la probabilidad de que el número de éxitos sea exactamente K, por ejemplo. Entonces, para deducir un poquito esta probabilidad, imaginémonos un caso muy particular, ¿sí? Entonces, imagínense que fuera una tira de monedas. Entonces en algunas nos sale águila, en algunas nos sale sol, ¿no? Con probabilidad teta y 1 menos teta. Entonces, ya que tiramos m monedas, ¿sí? Pues habrá algunas que cayeron águila y algunas que cayeron sol. Si cada de ellas cayeron de una manera, las de éxito tuvieron éxito en caer de la manera en la que queríamos. Entonces, la probabilidad de que eso suceda, como estos son eventos independientes, o la probabilidad de omega 1 o es teta o es 1 menos teta. Y si K de ellas cayeron de esa manera, entonces la probabilidad sería teta a la K por 1 menos teta a la M menos K, ¿sí? Donde K fue el número de éxitos que hubo y M menos K el número de fracasos que hubo, ¿sí? Entonces, la probabilidad de que nuestra variable aleatoria sea igual a K, pues van a ser todas las posibles combinaciones de
de que haya K éxitos en estas tiradas, ¿sí? De que hayan caído K monedas por la probabilidad de que eso suceda, de que cada una de ellas suceda. Y cuando esto, para este tipo de variable aleatoria, vamos a decir que se distribuye de manera binomial con parámetros m y teta, donde m es el número de repeticiones y teta es la probabilidad de éxito. Entonces, que quede súper claro, una variable aleatoria binomial con parámetros m y teta, en esencia nos va a cuantificar cuántos éxitos hay en m repeticiones cuando la probabilidad de éxito es teta. ¿Ok? Entonces, ahora sí pasemos al modelo. Vamos a considerar que tenemos una población de n personas y vamos a considerar que un individuo se encuentra en uno de los siguientes tres estados. En el estado S, que representa a los susceptibles, que son los individuos que no tienen la enfermedad y que pueden contraerla, que pueden infectarse. ¿Sí? El individuo también puede estar en el estado I, que son los infectados, que son los individuos que tienen la enfermedad y la pueden transmitir, la pueden contagiar, ¿ok? Y R, que son los recuperados, que son los individuos que ya se recuperaron o son inmunes o fallecieron o están aislados completamente hasta que se recuperen. Para todo efecto matemático es lo mismo recuperarse o morir o estar aislado, porque simplemente ya no afectamos a la dinámica de la enfermedad. Entonces, pues los individuos pasan de ser susceptibles a estar infectados, contraen la enfermedad, están infectados, la pueden contagiar y después de un tiempo o con cierta probabilidad se recupera, ¿sí? Entonces vamos a considerar un modelo a tiempo discreto, ¿ok? Esto es importante porque si bien podríamos considerar que los individuos transitan continuamente entre estos estados, en esta cadenita, realmente la información que podemos medir no se mide de manera continua. No hay manera de medirla de manera continua, ¿no? De hecho, se mide día a día, por ejemplo, en esta situación o en general cada cierto periodo de tiempo. Por eso es bastante natural suponer que estos modelos van a ser discretos. Entonces, le vamos a llamar SN, IN y RN al número de susceptibles infectados o recuperados en el tiempo N, ¿sí? Donde SN, de nuevo, es un intervalo de tiempo, en el intervalo enésimo de tiempo. Ahora, un individuo va a pasar de un estado a otro con una cierta probabilidad, ¿sí? Entonces, pues llamémosle P1 y P2 a las probabilidades de pasar de un de susceptible a infectado o de infectado a recuperado. Entonces, ¿cómo son esas probabilidades? P sub 2 es constante, ¿sí? ¿Por qué? Porque solamente depende de la enfermedad. Cada enfermedad tiene una cierta tasa de recuperación, una probabilidad de que uno se recupere. Entonces llamémosle gamma a esa probabilidad, ¿sí? Entonces, el paso de los infectados a recuperados se da con una probabilidad gamma. Y ahora, ¿qué sucede con P sub 1? En el modelo CIR determinista propuesto por Kermack y McKendrick, que es como el modelo histórico de los más importantes en la epidemiología matemática, ellos asumen un supuesto que se llama que la población se mezcla homogéneamente. ¿Esto qué significa? Que si nosotros ahí tenemos a nuestra población donde los puntitos azules son los susceptibles y los puntitos rojos son los infectados, entonces como que se están moviendo, se están meneando ahí y se mezclan todo y entonces en ese intervalo de tiempo, de cierta manera, todos los individuos infectados, cada individuo infectado tiene probabilidad de infectar a todos los susceptibles, ¿sí? Y entonces en este sentido, pues todos tienen contacto con todo mundo. Este es un supuesto un poquito complicado. ¿Por qué? Porque si estuviéramos hablando de una población muy grande, es muy poco probable que todos tengan contacto con todos. Pero si estamos
Hablando de una población más o menos pequeña, por ejemplo, en una universidad o en una escuela, pues es bastante posible que en las áreas comunes pues haya algún contacto, ¿sí? Aun cuando no sea un contacto directo, no sean amigos, por ejemplo, pues de cierta manera sí se cruzan al pasar o cosas de ese estilo, entonces sí hay como que todos tienen contacto con todos, ¿ok? Entonces, para nuestro modelo es esencialmente lo mismo. Vamos a suponer que hay una mezcla homogénea, pero vamos a pensarla desde el punto de vista de los susceptibles, ¿sí? Un susceptible tiene contacto con todos los individuos infectados, ¿sí? El supuesto histórico es que todos los infectados, cada infectado tiene contacto con los susceptibles, y entonces este es equivalente, nada más que ahora lo estamos pensando desde el punto de vista del susceptible. Entonces, si beta es la probabilidad de infectarse, dado que hubo un contacto con un enfermo, ¿sí? Donde este contacto es como, pues se cruzaron o platicaron o lo que sea, y esa beta es la probabilidad de terminar infectado después de ese contacto. Entonces, si nos fijamos en un susceptible, pues va a tener beta con uno de los infectados, beta con el otro, beta con el otro, beta con el otro, beta con el otro, beta con el otro. Entonces, vamos a ocupar una variable aleatoria para medir el número de contactos que sí son infecciosos, que acaban en infección. ¿Cuántos contactos de entre todos los que tuve yo, individuo susceptible, de entre todos los que tuve con un infectado, sí acaban en, en una infección? Eso quiere decir que tiene éxito la probabilidad de infección, ¿sí? Y entonces, pues esa variable aleatoria va a ser binomial con parámetros el número de infectados en el tiempo anterior y beta, ¿sí? Es, yo repetí esos contactos con cada uno de los infectados del tiempo anterior y había una probabilidad de éxito de que yo me enfermara de beta, ¿sí? Ahora, hay algo aquí importante. Basta con uno de los contactos, con que en uno de los contactos me enferme para yo ya estar infectado, ¿sí? Entonces lo que me interesa es saber cuál es la probabilidad de que esa variable que mide el número de contactos que sí acaban en infección sea mayor o igual que uno. Y entonces, bueno, recordando un poquito, esta es nuestra formulita de la probabilidad binomial. Y en nuestro caso, es la M, que es el número de repeticiones, corresponde al número de infectados con los cuales tiene un individuo susceptible de contacto, y la Z corresponde a la beta, que es la probabilidad de que uno se contagie después de un contacto. Y entonces, si queremos saber cuál es la probabilidad de que X sea mayor o igual que 1, por los axiomas de probabilidad, tenemos que eso es 1 menos la probabilidad del complemento, o sea, de que X sea igual a 0, y eso es 1 menos 1 menos beta a la y n menos 1. Entonces, vamos a llamarle teta sub n a esa probabilidad. Notemos que si bien la de recuperarse es una probabilidad que es constante, teta sub n no es constante porque depende de cuántos infectados haya en el tiempo anterior. Y entonces, nuestro esquema queda así. Uno pasa de ser susceptible a infectado con una probabilidad teta sub n, que de hecho depende del número de infectados, y uno pasa de ser infectado a recuperarse con una probabilidad gamma, que es dada por la enfermedad. Y entonces podemos, ya teniendo esas dos probabilidades, pues vamos a considerar cuántos nuevos infectados hay de un tiempo al otro. Entonces, los nuevos infectados son los individuos susceptibles que se contagiaron, en los cuales esa probabilidad teta sub n tuvo éxito. Entonces, de nuevo, esto es una variable aleatoria binomial, ¿sí? Son de entre todos los susceptibles en cuántos tuvo éxito la probabilidad de contagio. Y algo similar sucede con los nuevos recuperados, que les vamos a llamar W sub n. Los nuevos recuperados pues son de los individuos que estaban infectados, en cuantos tuvo éxito la probabilidad de recuperarse.
Es decir, W sub n es una variable aleatoria binomial con parámetros n-1 y gamma, donde la gamma es constante. Y entonces eso nos permite hacer un sistema de ecuaciones recursivas, ¿sí? El número de susceptibles, pues son los susceptibles que había en el tiempo anterior, siguiendo este mismo paradigma que habíamos hablado en el video anterior, de que el futuro es el presente más o menos el cambio. Entonces los susceptibles en el tiempo n son los que estaban en el tiempo n-1 menos los nuevos infectados. Los infectados, pues son los que había en el tiempo n-1 más los nuevos infectados menos los nuevos recuperados. Y los recuperados son los recuperados que había en el tiempo anterior más los nuevos recuperados, ¿sí? Ahora, notemos algo bien padre. Si sumamos estas cantidades para el tiempo n, al sumar del lado derecho de la igualdad, pues el b sub n con el b sub n se matan, el w sub n con el w sub n se matan, y tendríamos que la suma de todos los individuos es la misma en el tiempo n y en el tiempo n-1, y si hacemos esto otra vez sería en el tiempo n-2, y así sucesivamente hasta que llegáramos al tiempo cero. Y es bastante razonable suponer que si es una nueva enfermedad, pues no hay ningún individuo recuperado, ¿sí? Entonces, esencialmente, al final vamos a tener solamente, o vamos a empezar con una población con algunos infectados y algunos susceptibles, ningún recuperado. Entonces veamos algunas simulaciones de esto. Aquí están los parámetros. S0 es 1000, I0 es 1, eh, beta es igual a 0.3 y gamma es igual a 0.1. Entonces ahí hay varias grafiquitas donde estoy graficando justamente las distintas curvas que genera el modelo. Por supuesto, como este modelo es aleatorio, pues las grafiquitas cambian. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿qué van a hacer en esta práctica? En esta práctica van a simular una enfermedad. La enfermedad la pueden inventar ustedes, la pueden buscar en internet, alguna enfermedad. Hay varias enfermedades que se comportan así, la gripa, la tuberculosis. Hay muchas enfermedades que se comportan de esta manera, en la cual uno adquiere inmunidad o muere cuando después de contraer la epidemia, ¿ok? Y lo que van a hacer es implementarlo y postearlo en el foro para tal efecto. Ahora, para implementar o para simular una variable aleatoria, ¿sí? Lo que van a usar es este código. Import scipy.stats. B va a ser scipy.stats.binom. Aquí el 10 es la M, ¿sí? Y el punto 5 es la teta de nuestra variable aleatoria binomial, ¿sí? Y si hacen x igual a b.rbs de 1 y x, eso les va a dar una lista, y justamente el valor x en 0 es un número aleatorio completamente, pero que se obtuvo con esta variable aleatoria binomial. Es un número como si hubieran generado un número aleatorio random normal, pero que ahora sigue esta variable aleatoria. Entonces los b sub n pues van a ser justamente el i sub n menos 1 con la teta sub n, y los w sub n pues van a ser los i sub n menos 1 con la gamma. ¿Ok?